Ser Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, abecedario de la crisis bancaria. Hoy, crisis bancaria para dummies. C'est toute la Suisse qui retient son souffle. Crédit Suisse absorbé par UBS. Le scénario s'impose depuis... Switzerland's biggest bank, UBS, is to buy its troubled rival, Credit Suisse. All right, some breaking news for you. Just into MSNBC, we were talking about this Hoy estos son los titulares del día. of UBS purchasing Credit Suisse. Pero no, We can hoy now no. Hoy confirm UBS. this. Hoy vamos a parar todo esto y hoy vamos a cambiar todo esto. Hoy no les vamos a contar la última hora, lo estamos haciendo todo el día en la SER. Hoy vamos a contarles la guía para entender esta crisis bancaria. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Y sobre todo, ¿qué impacto tiene en usted? Si ha de sacar o no el dinero del banco. Insisto, la respuesta es no, para empezar. Pero hoy vamos a hacer esto, tutorial de una crisis bancaria que tiene, primero, un porqué. ¿Por qué está pasando todo esto? Y el porqué es dos crisis a la vez. Hay una crisis bancaria europea y una crisis bancaria americana, que poco tienen que ver entre sí, salvo que las dos están enlazadas por un elemento común, la subida de tipos. Así que vamos a contarles hoy por qué pasa todo esto. Y lo primero que pasa en Europa, esa primera crisis, se llama Credit Suisse. Credit Suisse. This is why we get up every morning. To do what we do best. Un banco de 167 años que, con 167 años de historia, ha cometido su último error. Porque ha cometido un error y ese error va a ser el error final. La historia de Credit Suisse empieza en el año 2020. Ese año, Credit Suisse empieza a comprar deuda con una idea que entonces transmitían todos los bancos centrales. No iban a subir los tipos de interés, decía, por ejemplo, el gobernador Powell. No vamos a subir tipos, no pensamos en subir tipos, sino pensamos en pensar en subir tipos, decía entonces. Así que, ¿qué hizo este banco y otros bancos? Credit Suisse empezó a comprar y compró mucha deuda a 30 años, que pagaba muy poquitos intereses. Y entonces Credit Suisse, su presidente, Axel Lehmann, decían, somos un banco sólido. That's not the topic. Look, we are regulated, we have a strong capital ratios, very strong balance sheet, we are all hands on deck. Pero en el año 2022, con la guerra de Ucrania, empezaron las subidas de tipos de interés. Today, the FOMC raised our policy interest rate by 25 basis points. The Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis points. Y esto es lo que ha pasado. Este es el porqué del problema de Credit Suisse. Credit Suisse compraba deuda a 30 años, cuando los tipos estaban muy bajos. 30 años en los que se garantiza que va a ingresar un 0,25, un 1%, 30 años de ingresos al 1%. 2 años después, esa misma deuda que compró y que renta al 1% está rentando al 5%, porque ahora los tipos están en el 5%. Así que, este fin de semana, decía un amigo, felicidades. Felicidades, han comprado durante 30 años pérdidas. Activos que compraron rentándoles un 1 y que a día de hoy rentan un 5. 30 años de pérdidas garantizadas. Ese es el grave error de gestión de Credit Suisse. Y, obviamente, si uno quiere deshacerse de eso que ha comprado, de eso que renta tan poco y tiene que venderlo, si pagó 1.000 y quiere venderlo a hoy, tiene que venderlo a 500, es decir, tiene que encajar unas pérdidas 1.000 millonarias. El resultado, Credit Suisse ya ha encajado 7.300 millones de pérdidas y encajaba y pretendía encajar más de 2.000 más. Así que sus clientes han empezado a huir. Y el resultado, Credit Suisse, esta madrugada ha colapsado y ha sido comprado por UBS. Une chute incontrôlée du Crédit Suisse conduirait à des conséquences incalculables pour le pays et pour la place financière. Con la constatación de que la caída de Credit Suisse descontrolada tendría un efecto de catástrofe financiera mundial. Esto que tenemos es el porqué europeo. Credit Suisse ha hecho una pésima apuesta y ha hecho una pésima apuesta durante 3 décadas, que le garantizan pérdidas durante 3 décadas.
Y esa mala gestión es solo el primer problema de Credit Suisse. El segundo son los muchísimos escándalos. Porque, vamos a decirlo claro y sin muchos eufemismos, si hay alguien que no es un angelito en la banca, ese es Credit Suisse. En el año 2009 protagonizó la ruptura de sanciones a Libia, a Sudán, a Cuba. Estuvo durante años violando sanciones económicas. En el año 2021, su estrella de la banca, Archegos, se declaraba en quiebra. Please welcome Bill Long. Era su oficina de capital y gestión de capitales y perdió 6.300 millones y fue incapaz de devolver a sus clientes 2.300 millones y puso ya en cuestión todo el sistema financiero hasta el punto de que el gobernador de la Reserva Federal decía que era un asunto que se estaba siguiendo pero que era puntual solo de Credit Suisse. Y después llegó febrero de 2022 y un consorcio periodístico revelaba que tenía Credit Suisse 8.000 millones en cuentas de dictadores, criminales y abusadores de derechos humanos en distintos paraísos fiscales. Y luego, en junio de 2022, era condenado Credit Suisse por lavar el dinero negro de la cocaína en Bulgaria. Y entonces su presidente Lehman decía que esto también era un capítulo puntual, pero lo cierto es que Credit Suisse se ha embarcado durante muchos años en muchos escándalos. Conclusión. ¿Por qué está pasando esto en Europa? Primero, porque Credit Suisse compró pérdidas durante 30 años. Hizo una mala gestión. Segundo, porque Credit Suisse ha cultivado durante muchos años una pésima reputación. Y como consecuencia de la subida de tipos y de la falta de transparencia, lo siguiente ha sido la falta de confianza. Y todo el mundo ha empezado a huir de Credit Suisse y ha provocado un pánico generalizado en Europa. Porque si un banco sistémico, si un banco tan grande como Credit Suisse con 575.000 millones en activo es capaz de hacer esto, ¿por qué no lo van a estar haciendo todos los demás? Y eso es lo que ha provocado el efecto en Europa. Y ese efecto en Europa es el caso 1, el por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo aquí. Nada que ver con por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. The collapse of Silicon Valley Bank, which The collapse of Silicon Valley Bank. Dig into the collapse of SVB and the super busy weekend for regulators. This is one of those unintended consequences of higher rates. Y allí está ocurriendo exactamente lo mismo. Silicon Valley Bank es exactamente el mismo error de gestión. Ha comprado bonos que le van a pagar un 1% durante 30 años cuando la Reserva Federal tiene sus tipos al 5%. Es decir, se ha garantizado 30 años de pérdidas si los tipos siguen donde están. Contablemente, si ahora vende, tiene lo que se denomina en este nuevo eufemismo contable unrealized losses, pérdidas sin realizar. Y el problema que tiene ahora Silicon Valley Bank es que tiene bonos que no le son rentables, pero si se deshace de ellos, esas pérdidas se convierten en pérdidas reales. Silicon Valley Bank tenía 21.000 millones en esos bonos y anotó 2.000 millones al venderlos. Eso daba imagen del tamaño, de la magnitud del problema. Y eso, sobre todo, reflejaba un problema, y es que Silicon Valley Bank era uno de los bancos medianos en Estados Unidos. El resto de la banca mediana, el resto de la banca en Estados Unidos tiene un problema muy similar. 600.000 millones en pérdidas potenciales allí. Porque entiendan qué significan 600.000 millones de pérdidas en la banca mediana americana. 600.000 millones es la mitad del PIB español. Así que ahora mismo hay un efecto dominó. No solamente tiene un problema Silicon Valley Bank, quebrado ya, rescatado ya. No solo tiene un problema Signature Bank, quebrado ya, rescatado ya.
tienen un problema también nombres como First Republic. Welcome back. We have more breaking news on the First Republic cash infusion. First Republic Bank would get a cash injection, and now we're hearing Al que ahora mismo JP Morgan, Citi, Wells Fargo y Bank of America pretenden comprar. Pero en esa solución de Credit Suisse a la americana, lo que tenemos realmente es un sistema bancario que tiene enormes pérdidas anotadas en contabilidad, pero no todavía llevadas a la realidad. Biden intenta tranquilizar al sistema americano y decir, el sistema es fiable. Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them. Small businesses across the country, the deposit accounts at Así these que, banks. ¿qué tenemos ahora mismo en Estados Unidos? En Estados Unidos lo que tenemos es un problema también de ciertas malas gestiones en una de las 3 divisiones bancarias. En Estados Unidos hay 4.000 bancos. Hay un grupo de 11 grandes entidades sistémicas, hay muchísimos bancos pequeños, medianos, y luego hay pequeñísimos community banks, que ni están en apuros ni de momento tienen problemas de solvencia, tampoco los tienen los grandes, pero esta banca mediana ahora mismo está en apuros. Así que todo esto es lo que ha generado el por qué se ha generado esta crisis. Se ha invertido a largo y se han garantizado pérdidas a largo. Este es el por qué. Y esto es por qué estamos donde estamos hoy aquí. A partir de aquí, ¿y ahora qué? Capítulo 2 de este tutorial hoy. ¿Qué se ha hecho y qué se puede hacer? Lo primero que ha hecho Europa es fusionar a Credit Suisse con su rival UBS, se lo compra. On Friday, the liquidity outflows and market volatility showed that it was no longer possible to restore the necessary confidence. Después de confirmar que la confianza no puede ser devuelta. Was absolutely necessary. This solution is the takeover of Credit Suisse by UBS. Credit Suisse es comprado por UBS. Básicamente, el primer banco de Suiza se compra al segundo. ¿Qué significa esto? Significa, primero, que es el gobierno, es el Estado, es el Banco Central y es el regulador bancario, son los poderes públicos los que le dicen a los bancos privados qué tienen que hacer. Segundo, es el dinero público el que avala esta operación, porque si las pérdidas de Credit Suisse superan los 5.000 millones, a partir de ahí esas pérdidas las paga el Estado. El Estado además garantiza líneas de liquidez de 100.000 millones de euros. Y el gobierno perdona 16.000 millones en bonos que Credit Suisse tenía anotados. Y ahí es donde empiezan los problemas. Esas pérdidas garantizadas durante 30 años las acaba de perdonar el Estado suizo. Se dice que no es un rescate. I have to state that very clearly. This is no bailout. This is a commercial solution because we have a takeover of UBS. La ministra de Finanzas suiza dice, esto no es un rescate, esto es una solución comercial porque la hace UBS, pero lo cierto es que huele a rescate, sabe a rescate y sobre todo se paga como un rescate. Maybe come back to the question of the too big to fail framework. I mean, the too big to fail framework couldn't have been applied here really. Y si esto es un rescate en el que todos los gobiernos tienen que empezar a poner dinero, la cuestión es cuánto van a rebajar a los bancos. Y eso es lo que explica el efecto dominó. ¿Qué se ha hecho? Se ha puesto dinero público para rescatar un error privado. Y hay miedo a que no haya dinero público suficiente para rescatar los suficientes o muchos errores privados. Así que hoy Christine Lagarde ha tenido que salir a decir esto de Suiza es la excepción. No va a haber dinero público para salvar bancos privados. The rules that apply in Europe under the directive frameworks that we have concerning resolution, notably, are not the rules that have been applied by other institutions, notably by the Swiss authorities. Las reglas que tenemos en Europa no son, se dice, las reglas suizas. SRB, ECB supervision and EBA have been very specific. Esto es lo que se ha hecho aquí en Europa. ¿Qué se está haciendo allí en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos se está orquestando una solución a lo Credit Suisse también. JP Morgan, Citi, Wells Fargo, Bank of America están planeando comprar First Republic. Y de nuevo, aquí está el efecto dominó. ¿Cuántos bancos pequeños pueden comprarse? 4 bancos grandes.
Esta es la gran duda, si hay dinero suficiente para parar ese golpe. De momento lo que se ha hecho es primero eso y segundo inyectar liquidez para que si un cliente va al banco no le falte el dinero, pueda retirar sus fondos. Y lo han hecho 6 bancos centrales a la vez. El Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco de Suiza, el Banco de Canadá y por supuesto la Reserva Federal. Our policy toolkit is fully equipped to provide liquidity support to the euro area financial system if needed and to preserve the smooth transmission of monetary policy. Esto es ¿qué se ha hecho? Lo hemos visto ya. Mala gestión, falta de transparencia, dan lugar a mala reputación y a mala confianza, a pánicos bancarios. Esto es qué se ha hecho. Esto es cómo se está intentando solucionar y a partir de aquí, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. El Banco Central Europeo comparece y el Banco Central Europeo ha empezado a lanzar mensajes diciendo, primero, qué puede, qué debe, qué va a hacer y segundo, qué confianza ha de devolverse al sistema. ¿Qué es lo que dice exactamente el BCE? Pues lo que dice el Banco Central Europeo de momento es un primer mensaje de que no hay que preocuparse, está intentando devolver la confianza a los mercados, diciendo que la exposición de los bancos europeos a Credit Suisse y a los bancos americanos en problemas es muy limitada y a reiterar que la situación de estas entidades europeas es mucho más sólida, que tienen ratios de liquidez y de capital que están por encima de lo exigido por las autoridades. Pero detrás de esta descripción, detrás de este mensaje de no hay que preocuparse, añade que si algún banco entra en problemas, algo que, insisten, no tendría que pasar, pero si finalmente ocurre, el Banco Central Europeo tiene instrumentos listos para actuar, para ofrecer liquidez al sistema financiero, para evitar que haya contagio a todas las entidades y para contener esos problemas, ya sea con los programas de actuación que tiene actualmente en marcha el Banco Central Europeo, o bien recordando que se ha demostrado durante la pandemia y durante los primeros meses de la invasión rusa de Ucrania que dentro del Banco Central Europeo hay capacidad para generar nuevos instrumentos y nuevos programas de intervención de manera rápida para evitar que un pequeño problema puede convertirse en un gran problema. Este es, hasta ahora, el tutorial. Fácil de seguir, esperamos. Ha habido mala gestión, mala inversión, hay mala reputación en algunos bancos, falta de transparencia y por eso hay falta de confianza. Es literalmente la escena de Mary Poppins y el niño, que entrega el dólar al banco, se arrepiente y quiere recuperarlo y en ese momento desata el pánico. Dame, bienvenido a nuestra numerosa familia de inversionistas. ¡Démelo! ¡Es mío! ¡Deme mi dinero! Michael, ¡pórtate bien! ¡Michael, mío! ¡Michael! ¡Señor, no lo soy! ¿Es cierto lo que oigo? ¿El banco se niega a devolver su dinero a alguien? Oh, si es verdad, voy a retirar todo. Deme hasta el último penique. Y a mí. Deme el mío también. ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! Algo muy grave. Cierren las ventanillas. Todos al lado. ¡No va a pagar nada! Y eso es literalmente lo que está pasando. Cuando se han retirado fondos, si todos vamos a retirar fondos, vivimos una especie de efecto papel higiénico. Lo hemos visto en la pandemia. Si todo el mundo va, todo a la vez a retirar fondos, podemos tener un problema de liquidez. Eso está pasando ya, ha habido ya retiradas masivas de fondos y eso está pasando en ventanillas en Estados Unidos. Aquí en Europa no. Aquí en Europa lo que está pasando es retiradas masivas de la bolsa, no de las ventanillas. La gente no está retirando el dinero de los bancos, pero sí se está yendo de la bolsa. Todo el que tiene inversiones en bolsa se está marchando de esas inversiones. María Benítez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Y hay hoy un día que se salva, pero un descalabro brutal en el valor de los bancos. Pues sí, si echamos la mirada atrás, desde el Viernes Negro donde se anunciaba la caída de Silicon Valley Bank, lo de los bancos españoles ha sido toda una sangría. El peor parado es el Banco Santander, que ha perdido más de 9.000 millones de euros. Eso sí, es el que más pierde porque es el que más tiene. Si miramos al banco que más valor ha perdido en las bolsas, ha sido el Sabadell, que se deja más de un 23% de su valoración. Le sigue Bankinter, que cae cerca del 20%, y después Unicaja, dejándose
un 16%. En total, la banca española pierde en 10 días más de 20.500 millones de euros. Todo esto es ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? ¿Y qué impacto está teniendo? A partir de aquí, ¿tengo que sacar mi dinero del banco? Y la respuesta es no. No tenemos un problema de solvencia. La banca española, hoy lo ha vuelto a decir Christine Lagarde, no tiene un problema de solvencia. Hoy lo ha dicho Isabel Rodríguez, la portavoz del Gobierno. Cautela y confianza en el hoy sistema lo ha dicho el presidente del Gobierno. Que el sector financiero europeo tenga unos ratios tanto de liquidez como de solvencia. Así que vamos a sacar lecciones de todo esto, lecciones de esta última crisis. Profesor catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, director de Estudios Financieros de Funca, Santiago Carbó, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Primera lección. Todos los bancos son sistémicos. Por medianos que sean, si cae un banco genera un efecto dominó. Todos los bancos merecen la misma regulación. Yo creo que por lo menos un mínimo importante de la supervisión sí que tiene que ser todos los bancos. Pero evidentemente el tamaño importa también, ¿no? Es decir, uno muy pequeño, que no tiene prácticamente conexiones, pues va a tener un poco impacto. Pero ya hemos visto que la banca mediana americana sí que ha tenido impacto, sin ser sistémica inicialmente, ¿no? Y sin tener toda la regulación que sí tenían los 5 bancos más grandes americanos y la banca europea, por ejemplo. Hemos pasado del too big to fail, aquel demasiado grande para caer, al too big to ignore, demasiados grandes para ser ignorados. ¿Hay que prestar atención a esa banca mediana que fue desregulada? Sí, porque la banca mediana, de alguna manera, también tiene muchas conexiones con el resto del sector financiero, incluidos con los grandes. Y, por tanto, en un contexto así, cualquier problema de un banco mediano, como hemos visto, como Silicon Valley, pues lógicamente se ha transmitido hacia otras partes, incluso del mundo. Ya no hacia otras partes del sector financiero americano, sino también a otras partes del mundo. Lección 2. Este negocio lo ganan no los grandes bancos, sino los bancos gigantes. Un monstruo como UBS se convierte en un titán después de comprarse Credit Suisse. ¿Este negocio de la banca es ya negocio de gigantes, no de grandes? Bueno, el tamaño sí que está favoreciendo para determinadas operaciones, porque los grandes volúmenes, cuando se invierten, pues tienen más rentabilidad unitaria, podríamos decir, una rentabilidad media mayor que cuando son más pequeños. Y desde luego, si además en el proceso de ayudar a las empresas, a los bancos con problemas, pues lo que se hace es fusionarle o adquirirla, pues lógicamente la solución de hacerse más grande pues parece que está incluso en la mente de los reguladores. Lección 3. ¿Qué hacer en mitad de un pánico bancario? ¿Hay que sacar el dinero de las sucursales, entidades ahora mismo? En absoluto, eso es un error, no hay que tocar el dinero, y menos ante rumores infundados de tus propias entidades. Eso es lo peor. Si sacamos todo el dinero es cuando realmente generamos un problema, no solamente a un grupo de bancos, sino a todos los bancos en general. Es decir, hay que tener la confianza y hay que escuchar los mensajes que están dando los supervisores de todo el mundo. Claro, aquí el problema de quien nos escucha es que me dijeron lo mismo en la crisis de 2008. Hay un problema de falta de confianza o de falta de credibilidad de los reguladores. Bueno, quizás no hayan actuado de manera perfecta, son seres humanos, ¿no? Pero lo que está claro es que los depósitos, que es de lo que estamos hablando, donde están fundamentalmente los ahorros, no se deben tocar. Es decir, hay otros productos que a lo mejor te pueden generar más problemas, pero cuando se contrataron ya se sabía, ¿no? Entonces puede que sí, que los supervisores hayan cometido se les haya escapado de la vista, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos con la banca regional, ¿no? Y confiemos en que no haya más problemas, ¿no? También quizás los supervisores, que también son los bancos centrales, han subido muy deprisa los tipos de interés, y quizás eso también haya influido. Y cuarta lección y última. ¿Esto acaba aquí? ¿Cómo acaba esto? Yo creo que vamos a seguir teniendo unas semanas de turbulencias. Es decir, no es tan fácil terminar aquí, porque el rescate de UBS pues tiene algunas condicionantes, el apoyo que se ha hecho a Silicon Valley también tiene una serie de condicionantes, hay otros bancos en Estados Unidos que están siendo analizados, la subida de tipos no han parado del todo y además van a permanecer altos, con lo que los impactos sobre las carteras pues hay que verlos, pero en general, mientras yo creo no se deje caer a ningún banco, como con Lehman Brothers, pues vamos a tener tensiones y dificultades, pero yo creo que hay que tener confianza, ¿no? En que, aunque sea con medidas según se vayan necesitando, pero con esas medidas se pueden ir solventando los problemas, o esperemos que sea así. Tutorial y lecciones. Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, gracias por estar aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches.
Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.